Mateo capítulo 5. Gracias, Jesús. Capítulo 5, verso 1. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, quiero que usted vea que la palabra bienaventurado significa supremamente bendecido. La palabra bienaventurado traduce supremamente bendecido. La segunda traducción de la palabra bienaventurado es poderoso para prosperar. Podría entonces yo decir que en el verso 3 dice supremamente bendecido los pobres en espíritu. Supremamente bendecidos los pobres en espíritu. O pudiera decir poderoso para prosperar los pobres en espíritu. Pudiera yo pensar que la gente que no prospera es porque tienen espíritus altivos. Solamente viendo la traducción de la palabra bienaventurado, podría entonces saber que mi Señor Jesús nunca dijo una palabra de más. Todo lo que Jesús, mi Señor, decía era pensado, era meditado antes de decirlo. Ok. Así que la palabra bienaventurado traduce poderoso para prosperar. Ahora, si un pobre en espíritu es alguien supremamente bendecido y es poderoso para prosperar, tendría yo que entender que el asunto que no le gusta mucho a la gente, ser pobre en espíritu. Oía a un predicador decir que él saltaba del verso 2 al verso 4 porque él no era pobre, él no quería ser pobre ni siquiera en espíritu, porque él era próspero. Y déjeme decirle algo, son posiciones infantiles y tontas, porque nadie sabe más que Jesús. Si mi Señor lo dijo, razones poderosas tendría para poner en primer lugar, en el monte de la bienaventuranza, en primer lugar puso a los pobres en espíritu. Alguien diga amén. Ahora, un pobre en espíritu, tendríamos que definir qué es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu no es aquel que siente lástima por sí mismo. Volver a decirlo. Un pobre en espíritu no es alguien que siente lástima por sí mismo y dice: ay, pobrecito yo. Eso no es un pobre de espíritu. Eso es un perdedor. Un pobre en espíritu no es alguien pusilánime que nunca puede, que no lo voy a lograr, que tiene el cascarón del calimero en la cabeza. Eso no es un pobre en espíritu. Un pobre en espíritu no es alguien que camina con la cabeza agacha, arrastrando los pies, y cuando usted le pregunta ¿por qué tú haces eso? Ah, es que yo soy pobre en espíritu. Usted le podría decir a esa persona: tú lo que eres un religioso retrasado, o eres un perdedor, o eres una persona con una autoestima más abajo del diablo. Digo más abajo del diablo porque si el diablo está bajo mis pies, entonces tu autoestima no puede estar por abajo del diablo. Ahora, un pobre en espíritu, según lo que mi Señor dice, y como está diciendo antes bienaventurado, está diciendo antes supremamente bendecido, está diciendo antes poderoso para prosperar los pobres en espíritu. Entonces los pobres en espíritu no es algo malo, no es algo negativo, no es algo que yo deba rechazar por su nombre. Un pobre en espíritu resulta, si está al lado de esta palabra bienaventurado, es algo que se debe buscar, y si no se es, se debe ser. Alguien diga amén. Ahora, alguien pobre en espíritu, aunque no se cree inferior, sabe que sin Dios no puede.
Présteme atención porque no quiero que me revuelva la gimnasia con la magnesia. Alguien pobre en espíritu es alguien que, aunque reconoce su incapacidad, aunque pueda tener la capacidad, lo que más importante es para un pobre en espíritu es reconocer que sin Dios no puede. Fíjese bien que Jesús, mi Señor, decía en Juan, decía, porque nada puede hacer el Hijo por sí mismo. Ahora, ¿cómo es que nada puede hacer por sí mismo? Caminó sobre el agua, reprendió la tormenta, la tempestad y la calmó, levantó muertos, paralíticos. Entonces, claro que podía, pero él tenía, mi Señor Jesús era un hombre de pobre en espíritu. ¿Por qué? Porque reconocía su incapacidad y su dependencia absoluta de Dios, siendo que podía. Pedro lo hizo al caminar sobre el agua y hacerse el que no nadaba para que Jesús se acercara a él. Es decir, alguien que es pobre en espíritu es alguien sabio que reconoce que sin Dios no puede, aunque sepa. Voy a volver a repetir eso. Sin Dios no puedo, aunque sepa. Diga conmigo, sin Dios no puedo, aunque sepa. Tal vez yo sé predicar, pero es un error pasar este púlpito pensando que sé, sabiendo que necesito a Dios. Eso es lo más importante. Ahora, no importa lo que usted sepa hacer. Cuando usted reconoce que sin Dios no puede, aunque sabe, eso es ser pobre en espíritu. ¿Alguien dice amén? Los pobres en espíritu, los pobres en espíritu no son gente escasa de espíritu. Yo quiero que usted separe esas dos cosas. Una persona pobre en espíritu no es una persona escasa de espíritu. Una persona, porque me está viendo así, hizo así con la cabecita. Una persona pobre en espíritu no es una persona escasa de espíritu. Son dos cosas diferentes, son dos líneas diferentes. Una persona pobre de espíritu es una persona que no contiene capacidad espiritual en sí misma, es pobre de espíritu. Ahora, pobre en espíritu es una persona que reconoce depender de alguien más que no es él. Eso está claro, ¿verdad? Hoy es viernes, hoy le enseño. Así que los viernes prepárese para aprender. Entonces, usted tiene que manejar bien el término pobre de o pobre en. Pobre de o pobre en. Usted no es pobre de, usted es pobre en espíritu. No es pobre de espíritu, sino pobre en espíritu. Eso está claro, ¿verdad? Bien, diga conmigo, soy pobre en espíritu. Diga, no de espíritu. Un pobre en espíritu reconoce su necesidad de conectarse con Dios. Por eso es pobre en espíritu. Un ejemplo. No importa qué tan moderna sea su computadora, o su nevera, o su lavadora, o su secadora. No importa que sea la última, no importa que salgan brazos y laven solos si es la lavadora. Todo eso, toda esa tecnología de punta, todo ese caparazón aerodinámico de la lavadora que sale ahora, déjeme decirle algo, no vale nada si no lo enchufa. No vale nada si usted no le enchufa. Un pobre en espíritu reconoce que aunque sabe hacer esto y sabe hacer aquello y sabe hacer lo otro y sabe hacer lo otro también, no funciona si no está conectado a la energía del Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien entendió eso ahora?